maravilloso mensaje que el Señor trae en esta tarde para nosotros. Gracias a la Iglesia de Vida Nueva, gracias a cada uno de ustedes por estar aquí, por sus oraciones, por ser fieles siervos del Señor. Es importante para nosotros y para la Iglesia en general el permanecer y el perseverar en Cristo. Es para nosotros una fortaleza el ver a cada uno de ustedes. Siempre es un gozo el ver, como le digo a mi esposa, saben que venimos desde Longmont y en el camino casi siempre nos gozamos de saber que venimos a reunirnos con ustedes, de reunirnos con la Iglesia del Señor y de gozarnos. Amén. Bueno, en esta tarde quiero que abramos nuestra Biblia. Traigo este precioso mensaje que le titulé Descubriendo mi propósito en Cristo. ¿Cuántos han descubierto ya su propósito en Cristo? Algunos siguen confundidos, ¿verdad? Como yo con lo del almuerzo. Pero es importante que entendamos nuestro propósito en Cristo. Cristo nos salvó, nos redimió, nos perdonó y todo lo que estamos aprendiendo en ese maravilloso discipulado, pero con un propósito. Recuerden, tiene un propósito. Todo lo que el Señor hace, lo hace con un propósito. La creación en Génesis la hizo con un propósito, ¿verdad? De llenar la tierra por medio de nosotros, de sus hijos. Entonces, quiero que vayamos al libro de Marcos capítulo 10 para leer este pasaje. Marcos 10. Por cierto, le doy gracias a Dios por mi hija Stephanie, que me ha de estar escuchando por Facebook. Está en Australia, le mando un saludo a mi hija. Para ella soy el mejor predicador. Amén, soy su padre y soy el mejor predicador para ella. Me echa muchas porras mi hija. Y ahorita ella dice, aunque me tenga que levantar a las 6 de la mañana, porque allá son las 6 de la mañana ahorita, del lunes, está amaneciendo el lunes allá, entonces me voy a levantar, papi, para oírte. Y le dijo, amén, mija. Y le mando un saludo a mi hija que está allá en Australia. Entonces, ya estamos ahí. Marcos 10:45 y dice, porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Les comenté hace un momento que todo lo que el Señor hace, lo hace con un propósito. Y el propósito, el cual el Señor vino a esta tierra, nos lo está diciendo aquí claramente en un solo versículo, lo que el Señor vino a la tierra. ¿A qué vino el Señor? No vino para ser servido, para empezar. No vine a que me sirvan. No vine a sentarme y a dar órdenes, a mandar y a decir, haz esto y tú haz aquello, como los reyes de la tierra, ¿verdad? Hay una enseñanza que también el Señor Jesús nos da acerca de eso, sino que he venido para servir y para dar mi vida. Ese servicio fue tan grande que lo llevó a lo máximo, a dar su vida por servir. Y ese servir el haber dado su vida fue un rescate por muchos. Y esos muchos aquí estamos nosotros incluidos, ¿verdad? ¿En cuántos saben esa verdad en Cristo Jesús? Cristo dio tu vida para rescatarte. Amén. Qué maravilloso propósito. Entonces, esta tarde es algo de lo que quiero hablar, el propósito de Dios, de Cristo en mi vida. ¿Y por qué es importante para nuestra vida el saber este propósito y esta comunión, y esta salvación que el Señor ha dado, ha hecho en nosotros? Bueno, es simple, hermanos. Es simple. Cuando nos damos cuenta de ese gran propósito para nosotros en nuestra vida, cuando conocemos realmente lo que debemos hacer, a lo que hemos sido llamados, a lo que hemos sido, por lo que hemos sido salvados, nos da una gran libertad. Hablábamos de la independencia este 4 de julio, y eso nos da libertad para servir, libertad para perseverar, para hacer todas las cosas en Cristo. Nos va a ayudar a vivir apasionadamente, viviendo y siguiendo ese propósito que tenemos en nuestra vida. Nos va a ayudar a ser esos siervos fieles que el Señor quiere que hagamos, a que lo hagamos, a que todo aquello que hagamos lo hagamos evidentemente bien, porque lo hacemos
para el Señor, para el Rey de Reyes y Señor de Señores. Por eso es tan importante que conozcamos ese propósito individual, único, único. Y para esto tengo 3 puntos cortitos, los que me conocen, cortito. Sí, esta vez sí, cortito. Número 1, sí. Número 1, es importante que conozcamos quién es Cristo Jesús, quién es aquel que nos llamó, conocer a Dios, conocer a nuestro Salvador. Y yo sé que es una meta grande, es una meta que va a ocupar toda nuestra vida mientras estamos aquí conociendo a Jesucristo. No busques este pasaje, te lo leo aquí, dice Primera de Tesalonicenses 4, del 3 al 8 nos dice. Vamos a buscarlo. Tesalonicenses 4 del 3 al 8 y dice, desde el 3, para entenderle un poquito más. Orando también al mismo tiempo, dice el apóstol Pablo, por nosotros, para que el Señor nos abra puertas para la palabra, a fin de dar a conocer el misterio de Cristo, por el cual también estoy preso, para que lo manifieste como debo hablar. Andar sabiamente para con los de afuera, redimiendo el tiempo. Pero creo que está mal la cita, ¿verdad? A ver. ¿Por qué no me dicen? Dice el hermano, ¿dónde anda? ¿Dónde anda? Ahora sí. Estaba leyendo eso y no iba de acuerdo con lo que estoy enseñando. Ahora sí, 4 del 3 al 8. Dice, pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación, que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor, no en pasión de concupiscencia, como los gentiles que no conocen a Dios. Y subraya esta palabra, como los gentiles que no conocen a Dios. Y esa está la diferencia, hermano. En nosotros, en los que estamos en Cristo, en los que decimos que conocemos a Dios, o por lo menos estamos trabajando día a día, estamos siendo discipulados cada día con ese fin, ¿verdad? De conocer más a nuestro Señor y Salvador. Y ahí es donde nos diferenciamos de los gentiles que no conocen a Cristo y por lo cual tienes este tipo de conductas que acabamos de leer, conductas reprobables ante el Señor y por lo cual queremos que en esta tarde nosotros cambiar todo ese tipo de conductas que haya, todavía ahí batallando, todavía que estemos batallando con ciertas conductas que el Señor quiere que erradiquemos totalmente de nuestra vida para poder glorificar y para poder ser ese testimonio donde quiera que andemos y poder expresar la belleza de Jesucristo. ¿Tú sabías eso? Que a través de nuestra vida nosotros expresamos la belleza de Cristo, la belleza del Evangelio en cada una de nuestras actitudes, en toda nuestra manera de vivir. Amén. Entonces, es por eso que esta tarde tenemos que comprender quién es Cristo, porque es a Él a quien representamos, quién soy en Cristo y cuál es el propósito de Dios en mi vida. Amén. Para esto vamos a ver, es importante que veamos sobre Jesucristo. ¿Quién es Jesucristo? Y quiero ir antes de que Jesucristo viniera a la tierra y vamos a ver un poquito sobre este Jesús preencarnado. Antes, ¿qué hacía Jesús? ¿Dónde estaba Jesús antes de venir a la tierra? ¿Cuántos saben eso? ¿Dónde? ¿Qué hacía? Estaba sentado ahí, ya lo mencionamos ahorita, dando órdenes, diciéndole a los ángeles, haz esto, tú haz esto, ven, tráeme, llévame. No, Colosenses 1:16 nos dice que antes de todo esto Jesús estaba ocupado, se mantenía ocupado, haciendo grandes cosas. Y una de las cosas que hizo, pues primero fue todo esto que tenemos, todo esto que estamos pisando, ¿verdad? Los cielos y la tierra. Vamos a Colosenses 1:16. Ahora sí es Colosenses. Ahorita estaba leyendo Colosenses y no era Colosenses. Colosenses 1:16.
16. Este precioso libro en ese capítulo 1 nos presenta una preciosa cristología, pero vamos a leer por lo pronto el 16 y dice, porque Él es la imagen del Dios invisible. Él es la imagen del Dios invisible. Hablando Pablo ¿de quién? De Jesús, el primogénito de toda creación. Dice el 16, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y en la tierra, y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él, con ese fin, por medio de Él y para Él, para que fuera de Él. Ahí entendemos el rescate de Marcos 10:45. Él vino a rescatar lo que era de Él, lo que ya era de Él y que se miraba perdido, ¿verdad? Aquello que no tenía solución, aquello que no tenía salvación, Él nunca perdió ese plan y ese propósito y vino a salvarlo. Así es que nunca pierdas esa fe en aquellos seres queridos, en aquella familia, en aquellos amigos que por más y más y más que se ven, que tú los veas alejados de la fe de Jesucristo, su vida que no tiene solución, nunca pierdas la fe, porque en Cristo Jesús todas las cosas son posibles. Seguir orando en ellos, por ellos, y el Señor contestará. Amén. No nos rindamos, no nos rindamos. También Jesucristo, antes de nacer, antes de venir a la tierra, también está ocupado ya después de su creación visitándonos. Nos dice el Antiguo Testamento que también visitaba a la gente, a las personas. Algunos teólogos le llaman teofanías, ¿verdad? Que se revelaba a Jesucristo como el ángel del Señor, pero ahí estaba el Señor visitando a la gente, ministrándolos. A Agar en aquella ocasión cuando Agar huía de Sara, porque la trataba mal, y se le aparece el ángel del Señor y le dice: ¿a dónde vas? No, vuélvete a tu ama, porque yo multiplicaré tu descendencia. Estaba ministrando a esta mujer. El Señor estaba preocupado, siempre se preocupó, nunca ha abandonado la tierra, nunca, desde aquel entonces, y nunca y hoy en día tampoco la ha abandonado, por más difícil que se vea la situación, por más lejos estén los gobiernos de la verdad, las leyes antibíblicas que se están levantando cada día. El Señor está al control de todo ello. Nunca el Señor ha abandonado su creación, siempre estuvo ahí ministrándolo, siempre estuvo preparando el camino para que se cumpliera el tiempo de su venida. Amén. ¿Por qué es importante? ¿Por qué es importante conocer esto? Como ya lo estamos viendo, es importante para nuestro propósito, pero también porque debe ser una prioridad en nuestra vida. Cuando venimos a Jesús, debe ser una de las prioridades, conocerle, conocer a tu Señor, conocer a tu Salvador, porque solo así vamos a poder tener una comunión con Él, una relación con Él. En nuestro matrimonio no podemos ser desconocidos en nuestro matrimonio. Siempre debe haber esa relación de amor, y para que esa relación se dirija hacia una relación de amor, para que esa relación se dirija a ser una relación fuerte, un lazo fuerte para las tormentas, para las tempestades y los problemas y las situaciones de la vida, en el matrimonio, en el hogar, con tus hijos. Para llegar a esa relación de amor tiene que haber una comunión de amor, de comprensión, de comunicación, comprenderse, entenderse, perdonarse. Y de ahí todo eso va fluyendo, un amor que va fortaleciendo la relación en el matrimonio. Eso no nace de la noche a la mañana, no nace. Para los jóvenes, no crean, me voy a casar enamorado. No estamos tan enamorados, estamos ilusionados. Ese amor comienza, pero se va a ir fabricando, se va a ir generando, va a ir creciendo a través de los años. Se va a ir fortaleciendo, pero tenemos que hacer cosas, ¿verdad? Tenemos que trabajar. Es algo de lo que compartimos mi esposa y yo con un matrimonio, con los matrimonios, cuando vienen a preguntarnos. Se va creciendo.
De hecho, 26 años ya de matrimonio, mi esposa y yo, gracias a Dios por ella, por su vida, por todo lo que me entendió, me comprendió, me perdonó, me aguantó, porque todo eso ha crecido grandemente. Y ahora le digo, en Cristo Jesús te voy a dar más del doble, el triple de lo que te hizo sufrir como aquel ladrón. Todo lo que les quité, todo lo que les robé, se los voy a dar al triple, al cuádruple, se los voy a ¿verdad? Entonces, así le dije a mi esposa, y gracias a Dios por ello. Amén. ¿Y cómo le puedo hacer para hacer eso? Solamente Cristo. Solamente Cristo me puede dar varón. Solamente Cristo, ese amor. Solamente ese amor que puedo tener para mi esposa, solamente en Cristo. Necesito llenarme de Cristo para poder amar a mi esposa. Necesitas llenarte de Cristo para amar a tu esposo. Jóvenes, necesitan llenarse de Cristo para amar su creación, para amar su propósito, para amar aquello que el Señor ama y por aquello que el Señor dio su vida, la humanidad y toda esta creación, para vivir una vida realmente con propósito. Llenémonos de Cristo. Por eso es importante y se convierte en esto, en una prioridad. Y es un reto también. Es un reto conocer a Cristo, ¿verdad? No es fácil. Es un reto venir a los discipulados cada domingo. Es un reto, varones, irnos ahí a juntar a las 5 de la mañana, como dice el pastor, y los que vivimos en Longmont a las 4, me tengo que levantar a las 3:30, estar haciéndome mi cafecito de la madrugada. Pero es algo hermoso que tenemos que hacerlo, tenemos que esforzarnos para poder hacerlo. Y lo que no estuvimos la vez pasada, los reto a que estemos ahí. Yo soy uno de ellos, los reto a que estemos ahí. Es un reto seguir a Jesucristo, es un reto conocer, no es fácil. Todos los apóstoles, los discípulos murieron, los profetas fueron apedreados. Es un reto hablar de Jesucristo, es un reto predicar el evangelio, es un reto perdonar cada vez que sientes que tu esposa, que tu esposo no está bien. Es un reto perdonar y abrazarla y decir, vamos a salir adelante. Es un reto perdonar a tu hermano y decirle, hermano, perdóname, vamos a salir adelante. La vida en Cristo es un reto. Y sin Cristo, olvídate, es imposible. Amén, imposible. Por eso, agarrémonos de Jesucristo. Para conocer un poquito más de Jesucristo es importante ahora el nombre. Los nombres, el nombre de Jesucristo, el nombre de Jesús, en la Biblia los nombres tienen un poco más de significado que hoy en día para nosotros. Maravilloso en la Biblia. Si hacemos un estudio sobre los nombres de Jesús, más o menos podríamos tener una lista de arriba de 180 nombres que se le da a Jesús. Imagínate. Ahora, en la Biblia los nombres tienen 3 características. Primero, el nombre señala un propósito. Número 2, una posición. Y número 3, promesa. Propósito, posición y promesa. Cada nombre de Jesucristo, más de 180 nombres. Imagínate la grandeza de nuestro Señor, imagínate el reto que tenemos de conocerle. Cada nombre tiene un propósito, posición y promesa. Vamos a Lucas capítulo 1, verso 30-31, para ver ese relato del ángel, cuando un ángel se le presenta a María. Y comenzaba el misterio de la encarnación de Jesucristo, el plan de Dios a revelarse. Me encanta ese pasaje de Gálatas 4, que creo ahorita tengo algo que decir, Gálatas 4:4, donde nos dice que cuando llegó el cumplimiento del tiempo, el propósito exacto, el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer, que es lo que vamos a ver aquí en este mensaje del ángel, nacido de mujer y bajo la ley. Y estando bajo la ley, Jesucristo se tuvo que someter a la ley. Y dice, Lucas 1:30-31. Desde el 30 para entender el relato. Entonces el ángel le dijo, María, no temas. Era un reto, estamos hablando de retos, era un reto, porque has hallado gracia delante del Señor. ¿Quién yo?
¿Cómo? Imposible. Para Dios no hay nada imposible. Cada uno de nosotros, mis hermanos, hallamos gracia delante del Señor. Por eso estamos aquí, por eso somos salvos, por eso creímos en Cristo. Amén. Cada uno de nosotros hallamos esa gracia. No temas porque has hallado gracia delante de Dios. Y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás, ahí está el nombre, llamarás su nombre Jesús. María no le puso el nombre, Jesús no le puso nombre, ni los abuelos, padres de José, padres de María. Fue el abuelo, más bien fue el padre espiritual de Cristo. ¿Quién es? El Padre que está en los cielos. Le dijo, así llamarás, así le llamarás. ¿Qué significa Jesús? Salvación de Dios. Ahí está, propósito, salvación de Dios. Ahora vamos al siguiente capítulo, 2, versos 10 y 11, para ver lo que estos ángeles también se les aparecen a los pastores y les revelan algo más sobre el nombre de este personaje misterioso que estaba por aparecer en la escena de la humanidad. 2, 10 y 11. Y dice, desde el 8 para entender el relato, había pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre sus rebaños. Y he aquí, se les presentó un ángel del Señor, y la gloria del Señor los rodeó de resplandor, y tuvieron gran temor. Ahí está, tuvieron temor también. Pero el ángel les dijo, no temáis, nuevamente, no teman, porque he aquí os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy, ya nació, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, Jesús. Ya sabíamos que era Jesús, y este Salvador es Cristo, el Señor. Aquí los ángeles le revelan dos cosas más: Cristo, el Señor. Amén. Entonces, vemos también que este nombre de Jesús, Cristo, muestra la promesa. Su posición es, está mostrando el propósito a lo cual ha venido. Cristo, Salvador es propósito, Cristo es promesa y Señor es posición. Sabemos que Dios es Señor de todos. El Señor está por encima de todos. Esa es la posición que tiene nuestro Señor. Y el Cristo es la promesa que es, por Él va a traer libertad. Va a traer libertad. Y eso lo vemos en Lucas 4. ¿Recuerdan ese pasaje de Lucas 4? Cuando Jesús entra a la sinagoga, toma los rollos de Isaías y empieza a leer: el Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha ungido para... Y empieza a decirle ahí el propósito, la promesa. Dios prometió salvar, restaurar, liberar. Y ahí comenzaba el propósito del Señor. Amén. Filipenses nos dice algo maravilloso sobre este señorío del Señor. Y aquí lo tengo, dice Filipenses. No, mentira, no lo tengo. Vamos a leer poquito este verso de Filipenses para ver el señorío de Jesús, porque es importante lo que nos dice este pasaje. Filipenses 2, 9 al 11. 2, 9 al 11. Y dice: por lo cual... Espero que ya estén ahí. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Ahí está lo que el ángel le decía a María: le llamarás Jesús. Dios le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesús, el Cristo, que Jesucristo es Señor, para gloria de Dios Padre. Entonces Dios le dio ese nombre a Jesucristo que es sobre todo nombre. Entonces nosotros conocemos a nuestro Salvador,
su fin, su propósito, su promesa de liberarnos, de salvarnos, de librarnos, ¿verdad? Y lo más importante, y esto es importante para nosotros, su señorío. Dios le dio un nombre que está sobre todo nombre, esa posición que está de arriba, a la cual nosotros como iglesia merecemos honrarle. Y no honrarle, sino que obedecerle. A un Señor se le obedece. Él merece toda nuestra obediencia para que en el nombre del Señor Jesús se doble toda rodilla. Cuando el Señor manda, cuando el Señor te dice, nosotros doblamos nuestra rodilla y decimos, amén, que así sea, Señor, hágase su voluntad. Hágase, le dijo María al ángel, hágase con la sierva del Señor como Dios quiera. Hágase su voluntad. Aquí está mi Señor, yo soy su sierva. Yo soy su siervo. Entonces, conocemos a nuestro Cristo porque reconocemos que debemos someternos a Él. Esto es importante en la vida de cristiano. Entonces, recuerde, estamos aprendiendo sobre el nombre de Jesucristo. Ahora vamos a ver un poquito sobre la encarnación de Cristo. Cristo como Dios. Cristo en Colosenses, ahora sí, vamos a ver Colosenses 1 y esos 5 versículos o 6 versículos donde nos enseña una cristología maravillosa para saber realmente lo que Cristo es, lo que ese Señor nuestro es, a quién obedecemos y si no obedecemos, ¿por qué debemos comenzar a obedecerle? Y dice el 15, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Porque en Él fueron creados todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, es la preexistencia de Cristo, nuestro Dios eterno. Cristo no comenzó a existir cuando nació en la tierra, Él es eterno. Él es antes de todas las cosas y Él es la cabeza del cuerpo, ahí está su señorío, Él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia. ¿Qué nos dice este pasaje a la iglesia? Que Él es la cabeza, que Él es quien manda, Él es quien da las órdenes. Y nosotros el cuerpo, nosotros somos los que decimos, dime Señor y yo haré. Nosotros somos los que obedecemos. El que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia, sea el primero en todo, en nuestra vida, sea el primero en todo, por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda la plenitud de la deidad. Ahí está, toda la plenitud de la deidad está en Cristo. Nuestro Cristo era Dios, Dios hombre, Dios hombre y divino en el cuerpo de Jesús, y por medio de Él reconciliar, ahí está el propósito, reconciliar todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de la cruz. Y a vosotros también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado. Todo esto tuvo fin, el fin o el propósito de venir Cristo a la tierra, reconciliar todas las cosas. Y es importante para nosotros vivir en esta verdad, vivimos en Cristo, somos el cuerpo de Cristo, vivir reconciliándonos unos a otros, vivir reconciliándonos con el Padre cada día y entre nosotros. Y vuelvo a los matrimonios, vuelvo a la congregación como hermanos, como hijos de Dios, reconciliándonos unos a otros cada día. Ahora, Cristo, veamos también, conocer un poquito a Cristo como hombre, como siervo. Ya lo vimos en su deidad, en su divinidad, y todos creemos y reconocemos que Cristo, que Jesús era Dios encarnado. Ahora vamos a ver un poquito sobre Jesús como hombre, Jesús como siervo. Y de esto, hermanos, he estado hablando un poquito en los estudios allá en Longmont, y yo decía, Señor, tengo que comentar un poquito sobre esto, Jesús como siervo, y es aquí de donde agarré este pasaje de Marcos 10, 45, porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir. La encarnación de Jesucristo, hermanos, no vino
a tomar una posición de liderazgo autoritario. Jesucristo vino a romper con todo ese patrón de liderazgo mal hecho, distorsionado del mundo. Jesucristo vino a mostrar el verdadero liderazgo. Y para esto, ya se me acabó el tiempo. Y para esto es importante que nosotros como cristianos mantengamos para poder ejercer un liderazgo, porque esa palabra liderazgo puede hasta dar temor, me puede dar temor a mí también. Ejercer un liderazgo, tengo que mantenerla unida con otra palabra, liderazgo de siervo. Yo soy un líder siervo. Y si aprendemos a manejar esta palabra en nuestra vida, líder, siervo, vamos a ser realmente ser líderes siervos que Jesucristo quiere que seamos. Amén. Entonces, Jesucristo nos da una lección maravillosa, y para esto quiero que vayamos a Juan, capítulo 13, versos 12 al 17. Vamos a ver una lección maravillosa de este liderazgo de Jesús. ¿Cuántos quieren ser esos líderes para Jesucristo? Yo creo que todos, hombres y mujeres. Y no digas que, ay hermano, yo soy una ovejita nada más aquí, no soy líder. Yo soy una dulce oveja del Señor, que me gozo aquí. Todos somos líderes y ahorita lo vamos a ver en el propósito que Dios. Propósito vamos a descubrir, todos somos líderes. A mujeres maravillosas en la Biblia ejerciendo ese liderazgo maravilloso, mujeres valientes que le creyeron al Señor, que vieron ese potencial en ellas, que dijeron, yo no soy menos que un hombre, somos iguales y amaron la obra del Señor y por el Señor y en el nombre del Señor se levantaron e hicieron grandes maravillas. Entonces leemos este pasaje, Juan 13, les dije, ¿verdad? 13, 12 al 17. Y dice, así que después que les hubo lavado los pies, tomó su manto, volvió a la mesa y les dijo, ¿sabéis lo que os he hecho? Vosotros me llamáis maestro y señor, y decís bien, porque lo soy. Ahí están los nombres de Jesucristo que mirábamos, maestro y señor, ese es otro nombre, maestro. Y dices bien porque lo soy. Pues si yo, siendo tu señor y tu maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros, porque ejemplo os he dado para que, como yo os he hecho, vosotros también hagáis. Porque ejemplo, me gusta esta palabra, porque ejemplo os he dado. Muchas veces no entendemos estas palabras, hermano. Porque ejemplo, yo te voy a dar un ejemplo y empezamos a decir, les voy a dar un ejemplo y el hermano Jorge aquí empieza a hablar y a decir, ¿sabes qué? Eso no es ejemplo. Ejemplo es, si vamos al significado de esta palabra, ejemplo es hacer algo visible que los demás puedan ver. Así es que no me digas, dime, hermano Jorge, no me diga, hágalo, enséñeme cómo, sea la muestra, sea el ejemplo. Una cosa es decir y otra cosa es hacer. Y eso mencionaba al comienzo de este punto, que eso es el problema en el liderazgo allá afuera, ¿verdad? Que nomás ejercer el liderazgo de una manera autoritaria, y eso es lo que el Señor Jesús les está diciendo. Si sabéis estas cosas, bienaventurados seréis si las hicieres. Bienaventurados. ¿Queremos ser bienaventurados? ¿Qué es la palabra bienaventurado? Dichoso, dichoso, dichoso. 3 veces. Eso significa bienaventurado. Dichoso, dichoso, dichoso. ¿Queremos encontrar esa dicha? ¿Queremos encontrar la felicidad? No está en la espada. No está en la espada, sino en la toalla. Jesús tomó la toalla. ¿Qué pasó en esta escena? ¿Qué pasó cuando Jesús le
sus pies a los discípulos. Bueno, entraron en el aposento alto, estamos en este capítulo 13, ya estamos en la última noche, del capítulo 13 de Juan al capítulo, creo hasta el 19 por ahí, es una sola noche. Cuando leas este pasaje, es una sola noche. Todo lo que pasa en estos 5 o 6 capítulos de Juan es una sola noche. Están en el aposento alto, haciendo la última cena, lo que hacemos aquí. Pero estaban todos a la mesa y estaban todos con los pies sucios. En aquel tiempo se usaba que cuando alguien entraba a su casa, a la casa, un invitado, yo invitaba a alguien, llegaba el invitado y rápidamente un siervo mío iba y tenía que lavarle los pies a mi invitado. Eran responsables, pero no era un siervo, era, mira, el cuestión de liderazgo, yo creo que hasta en los de más bajos, hasta en los siervos, hasta en los esclavos tenían, no, ya los esclavos yo soy el jefe, tú eres el más abajo, tú eres el que va a lavar los pies. O sea, rápido ejercer liderazgo. O sea, no, si yo soy esclavo, si voy a ser esclavo, voy a ser el mejor, por lo menos el del más arriba. Yo voy a ser el que da las órdenes a los esclavos. O sea, queremos buscar las posiciones de arriba, esa es nuestra naturaleza como seres humanos. Entonces, ahí va aquel a lavarle los pies, pero era el esclavo de la función más abajo. Era un trabajo degradante lavarle los pies. En aquel entonces caminaban por las calles y muchas veces traían desechos de animales, estaban sucios los pies, no nomás era tierra, polvo, muchas veces hasta se atravesaba ahí un desecho de un animal. O sea, era un trabajo degradable, y estaban todos en la mesa, aquellos bien contentos, bien felices, ¿verdad? Y olía, híjole, mano, vamos a tomar la cena. Y ahí estaba Jesús viendo y Jesús, no hombre, era un maestro, aprovechaba la ocasión para dar una enseñanza, cualquier cosa para dar una enseñanza, ¿verdad? Y se levanta y toma esto, se levanta y hace eso. Los discípulos estaban ahí, les acababa de decir Jesús cómo iba a morir. Lucas nos dice, este fue en Juan, pero Lucas, ese relato nos dice que ellos estaban discutiendo quién era más importante. Fíjate, discutiendo el liderazgo. Y Jesucristo se pone y les da esta maravillosa enseñanza. Para esto, Cristo, mis hermanos, Cristo vino a ejercer este liderazgo, se le llama el liderazgo desde abajo, algo en la teología. ¿Qué es este liderazgo desde abajo? De servir. Muchos queremos ejercer el liderazgo desde arriba, se les llama desde ¿cómo le podemos decir? Desde la divinidad, con el poder, con la autoridad, así como llegaron, de esa manera, como llegaron los católicos, como llegaron aquellas personas que llegaron a América con la espada a conquistar. Y traían el evangelio, pero no llegaron a servir a los indígenas, llegaron con la espada, duro. Y muchas veces nosotros como líderes, como siervos, como pastores, queremos ejercer ese liderazgo. Entonces, Jesucristo ejerció ese liderazgo. Servicio, nadie dice, el que haga estas cosas, bienaventurado será. No hay nada mejor. Más dichoso es dar que recibir. Más dicha hay en eso. Entonces, conocemos a Jesucristo, conocemos que Él era Dios y conocemos que Él se rebajó a hacer todo esto para darnos una enseñanza, como dije, visible, un ejemplo. Sirvámonos unos a otros. A mí me encanta esta iglesia. Me encanta que aquí habemos muchos servidores, hay mucha gente que sirve, pero déjame decirte también, si tú no estás sirviendo aquí y es maravilloso, pero también hay una comunidad, hay una necesidad allá afuera, y si tú no estás saliendo, si tú no estás cumpliendo con ese propósito allá afuera, no estás ejerciendo ese liderazgo de siervo de Jesucristo al máximo. No estás cumpliendo, porque Jesucristo no vino a las sinagogas, no vino a los religiosos, vino a los perdidos, vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Entonces, podemos venir aquí a la iglesia y es fácil así, y hasta podemos equivocarnos porque podemos hacerlo para ser vistos. Podemos hacerlo para eso. ¿Cuántos creen? Hay un dicho que dice,
el borracho y el niño dicen la verdad, ¿verdad? Dicen eso, el borracho y el niño dicen la verdad. Muchas veces los niños dicen, mi papá se portan de una manera y en la casa de otra. O sea, como siervos venimos aquí a la iglesia a hacer y podemos hacer lo que quieras, pero si allá afuera no estamos cumpliendo con ese propósito del Señor de ser luz, no estamos. Hay un mundo perdido allá, hay un trabajo, hay una tierra que conquistar allá afuera. Y Jesucristo vino a darnos un ejemplo visible para que nosotros, si vuestro maestro hizo esto, vosotros también hagáis lo mismo. Les dice aquí en Juan, hagan lo mismo en Juan. Ser un líder no es mandar. Ser un líder es saber servir y dirigir a los demás con propósito y con amor. Si tú quieres ser ese líder, tienes que saber dirigir a los demás con propósito y con amor. Y tienes que comenzar a dirigir con propósito y con amor desde tu casa, a tus hijos, a tu familia, a tu esposa. Tienes que tomar ese liderazgo en la casa, dirigirlos a Jesucristo, a que conozcan a Jesucristo. El propósito eterno nuestro es conocer a Jesucristo y tienes que agarrar a tu familia y agarrarlos, porque ya lo vimos, no es fácil, dijimos, no es fácil. Es un reto a Jesucristo, es un reto para tus hijos y si no les pones la atención, olvídate, se pierden, se van en el mundo. Entonces, conocemos a Jesucristo, vamos a conocer también quién soy en Cristo. Es importante para conocer nuestro propósito aquí en la tierra, para poder ejercer nuestro liderazgo. Y para terminar, ¿quién soy en Cristo? ¿Cuántos saben lo que son en Cristo? Segunda de Corintios 5:17 nos dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Mencionamos hace un momento que el nombre de Cristo es sobre todo nombre. Como creyentes, como cristianos, vivimos en su nombre, en ese nombre que es sobre todo nombre. Eso es grandioso para nosotros. Esas son las buenas noticias que decían los ángeles que venía a dar Jesucristo. Como cristianos vivimos en su nombre. Ya vimos, no es cualquiera, 184 títulos se le dan a Jesucristo. Si hacemos la lista, a lo mejor encontramos más. No es un nombre cualquiera, es ese Jesús que era Dios, aquel que toda la plenitud del Padre vino a habitar en él, es aquel que vino y teniendo el poder y la autoridad, Jesús sabía quién era, teniendo todo el poder y la autoridad, él no tomó la espada, sino tomó la toalla. Y como creyentes nosotros, es importante que sepamos quiénes somos ya en Cristo. Ya vimos su ejemplo, ya sabemos quién es Él, no tenemos duda, vimos lo que hizo. Ahora vamos a ver quiénes somos en Cristo. En Cristo Jesús somos justificados, esto es, declarados eternamente inocentes. Y si quieres apuntar el versículo Romanos 5:1, en Cristo Jesús somos santificados. ¿Qué es ser santificado? Bueno, justificados es sido declarado justo eternamente. Esto es, todos mis pecados, todas mis fallas, todo lo malo que hice ya ha sido borrado, ya he sido perdonado. ¿No es maravilloso? Eso nos da libertad. Eso nos da libertad. Santificados es el acto de ser separados para siempre y en una sola vez, separados para Dios. Somos santificados en Cristo, estamos escondidos en Cristo, ya habitamos en Cristo, ya vivimos en Él, allá en el cielo, ya estamos en Él. Son los misterios que nos dice la Biblia. Ya estamos con Cristo allá sentados en los lugares celestiales, ya estamos ahí. Ya estamos apartados, nadie te podrá quitar ese lugar. Eso somos en Cristo. Somos glorificados, es el acto completo de estar con Dios por la eternidad, ya. Y eso ya es Romanos 8:30, y ahí nos dice, ¿quién nos separará del amor de Cristo? Nadie, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo futuro, ni lo presente, nada, ni nadie te podrá separar del amor de Dios. Ya somos eternos en Cristo Jesús, ya somos en Cristo Jesús. Y conocer esto, hermano,
es cerrarle una puerta al enemigo. Es cerrarle una puerta a Satanás cuando venga a tratar de engañarte y de decirte, tú no eres, tú no sirves, tú no vales, tú no esto. Conocer nuestro propósito, conocer quién soy en Cristo, nos ayuda a esto, a saber esto. A cerrarle la puerta a Satanás y comenzar a caminar confiadamente y hacer luz, hacer ese testimonio que Cristo, o sea, esa es la libertad, como lo decía ahorita, esa es la independencia, ser libres. Hermano, tú esto, no me importa, yo sé quién soy en Cristo. En el trabajo te dicen y esto, yo sé quién soy en Cristo. Yo sé quién soy en Cristo. Jesús sabía quién era Él. Jesús sabía que tomando la toalla y tomando esa posición tan degradante, no iba a perder su propósito, no iba a dejar de ser quien Él sabía quién era Él. Sabía que tenía el control de su vida. Jesucristo conocía su lugar como hijo de Dios. Jesucristo sabía que venía de Dios y Jesucristo confiaba en que lo que hacía era parte del plan de Dios para su vida. Jesucristo sabía que regresaría a Dios. Fíjate todo lo que él sabía. Esto daba seguridad y certeza. Sabía que regresaría a Dios y sabía que regresaría a su lugar eterno en los cielos. Al conocer esta realidad, Jesús, al conocer esta verdad, estaba confiado en los hechos. Jesús pudo establecer, por lo tanto, ese modelo del siervo, de servir a otros, un liderazgo de ejemplo, porque sabía que hiciera lo que hiciera, no le quitaba, no le robaba esa posición. Y es ahí de saber nosotros, de conocer quién fue Jesucristo y de conocer quién somos nosotros en Cristo, y saber que hagamos lo que hagamos, nada te va a robar esa posición, nada te debe hacer sentirte más pequeño, más grande, nada. Cuando conoces que somos en Cristo, que si hoy morimos, nos vamos directamente a la presencia del Señor. Mira ese video de la semana pasada, ¿cuántos lo vieron? De esos mártires, de esas personas que estaban siendo golpeadas. Bienaventurados, yo sé que nos sacan lágrimas, pero dichosos esos hombres. Yo quisiera, tú no sabías que en la Biblia el morir como un mártir como es la mejor manera, es lo mejor que te puede ocurrir a ti como cristiano. Tú dices, ay no, yo no quiero. Hasta muchos de esos, no. Es la mejor manera, somos dichosos. Yo quisiera. No sé si aguantaría, a lo mejor correría los primeros golpes, alcáncenme. Y si me alcanzan, pues, ¿verdad? Que el Señor misericordia de mí, pero es la mejor manera. Esos hombres al momento de cerrar esos ojos ahí, los abren ante su Señor, ante Cristo, ante la eternidad, ante la grandeza. O sea, alegrémonos por ellos. Son cosas difíciles que estamos pasando y vienen cosas peores, la tribulación, pero gocemos, dichosos. Pablo lo dijo, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Cuando conocemos quién somos en Cristo, hermano, nadie nos para. Que se agarre Satanás, que se agarre Satanás. Nadie para tu matrimonio, nadie para tus hijos, nadie para tu visión, nadie para tu ministerio. Cuando tú conoces quién eres realmente en Cristo, y eso eres. Y por último, el propósito, y cierro para orar. Dios te hizo un ser único. Tú eres único. Tengo un verso maravilloso aquí. Efesios 2:10 dice, porque somos hechura de Dios, somos hechura de Dios, creados en Cristo Jesús para buenas obras. Ahí está un propósito, las cuales Dios dispuso de antemano a fin de que las pongamos en práctica. Efesios 2:10. Y esta unicidad que tenemos, todos sabemos que nuestro iris es único, nuestra huella dactilar, ¿verdad? Nuestra huella en los dedos son únicos, pero algunos sabían, yo no sabía esto y me acabo de enterar hace poco, ¿sabían que el palpitar de tu corazón es único? Cada corazón de cada uno de nosotros palpita diferente. Ninguno palpita igual. Eso es maravilloso.
y te encargo que lo investigues médicamente. El corazón tuyo palpita diferente, el ritmo es totalmente diferente. ¿No es grande nuestro Dios? En toda la humanidad, en toda la creación, no vas a hallar dos corazones que palpiten igual. Eres único, con un propósito único. Dios te amó de tal manera y te ha dado esa libertad para que cumplas un propósito en su vida. Y lo terrible de esto es que si tú no cumples con ese propósito, si no te das cuenta de ese propósito el cual Dios te llamó, ese propósito va a quedar, nadie lo va a poder hacer. Nadie lo va a poder hacer. Por eso era tan importante lo que Jesús hacía sobre el servicio, sobre servir, porque ahí sirviendo vamos a encontrar nuestro propósito. Yo les digo a los jóvenes, vienen los jóvenes y me dicen, ¿cómo lo encuentro? Sirve. Sirve aquí, sirve allá. Mi esposa me dice, es la que nos ponemos los sombreros de todo. Ahora voy a hacer esto, ahora hacer lo otro, el otro. Y va a palpitar tu corazón, va a palpitar tu corazón en aquello que sientas que es tu propósito. Otra pregunta te puedes hacer para encontrar tu propósito: ¿en qué soy bueno? Dios usa tus habilidades. Dios, tú eres único. Tú eres único, Dios te hizo único a ti con habilidades. Los dones son diferentes, habilidades con las que nacemos. Después vienen los dones que nos revisten y nos fortalecen para fortalecer esas habilidades. Pero, ¿qué te gustaba hacer de niño? ¿Para qué eras bueno de niño? ¿Qué te llamaba? ¿En qué ocupabas más tu tiempo de niño? Empieza dedicándote a eso ahora de grande. De niño me dicen, no, a mí la escuelita, me gustaba jugar a la escuelita. Ahí está, puede ser maestro. Y a mí, no, a mí me gusta, ahí estaba, cómprame juguetes de médico. Ahí está el niño comprando todo de médico para escuchar el corazón, todo esto. Podamos volver, yo seré tu Dios, estaré contigo. Nunca te dejaré, nunca te desampararé. Josué 1:8. No le digas eso. No podemos hacer todo lo que queramos. Eso es una mentira. ¿Cuántos han visto ese programa de American Idol que se presentan a cantar? ¿Han visto las audiciones? Híjole, pobrecitos, hay gente que va a audicionar ahí, que se han creído, esos jóvenes se han creído esa mentira de sus papás. Tremendo esas audiciones que van ahí a cantar, ¿verdad? Creyendo eso que su papá les dijo, tú puedes ser todo lo que quieras en la vida. Ay, que la cantara, presentarse ahí. Y ahí está sufriendo vergüenza, ahí se están burlando de él. Hay unos jueces bien burlones, tremendos, que se burlan. Los pueden dañar. Vas a dañar, ni tú no puedes hacer todo lo que quieras en la vida. Dios hizo un propósito para ti y es importante que conozcamos ese propósito. Mira lo que dijo el salmista, Salmo 139, 14 al 16. Y dice, te alabo Dios porque soy una creación admirable. Qué maravilloso, ¿puedes decirlo eso tú? Te alabo Dios porque soy una creación admirable. Admirable, tus obras son maravillosas. Y aunque hay veces que yo voy al espejo, digo, pues no tanto. Gracias, gracias porque estoy saludable, gracias porque puedo ver, ¿verdad? Cuidado que no te engañe el enemigo, que no te engañe el enemigo. Entonces, es maravilloso, busca esas oportunidades del corazón para servir. Ahí es cuando el Señor nos llama. Puedes encontrar ese propósito en aquello que te arde tu corazón. Se llama oportunidades del corazón. Hay tanta manera de servir allá afuera. ¿Qué arde tu corazón? ¿En qué arde? ¿Qué te molesta? ¿El aborto? ¿Te molesta el aborto? El Señor te está llamando a lo mejor a hacer algo definitivo para poder terminar con ese crimen del aborto. ¿Te llama la atención? ¿Hay algo? A muchos nos puede llamar la atención, sí, pero el aborto, pero ya los gobiernos ya no. Y podemos estar en una reunión, una mesa redonda, y si tú ves que no les interesa esto, ¿por qué? No, espérense, vamos a seguir hablando del aborto. No, es que ya las leyes ya se corrompieron, no, eso no va a parar y hasta que Cristo venga. Y tú sigues ahí. Esa es una oportunidad del corazón, algo. Martin Luther King Jr. tuvo una oportunidad del corazón única y la aprovechó y se levantó
¿Y qué dijo? Yo tengo un sueño. I got a dream, dijo este hombre. Y cambió muchas cosas. Cambió muchas cosas. Ese hombre encontró el propósito en su corazón. Hizo grandes cosas. Y lo vemos a través de la historia, que un hombre encontró el propósito en su vida y puede hacer grandes cosas. No te vayas. No pases desapercibido de esta tierra sin ejercer ese propósito, que Dios te lo dio. Amén. Y el Señor va a estar contigo. El Señor va a estar contigo para cumplir ese propósito y esa tarea. Sirvamos al Señor, tomemos esa toalla. Hay una frase fuerte que se las dije el miércoles allá en Lowman sobre el liderazgo de la Madre Teresa de Calcuta, y con esto cierro y vamos a orar. Esta mujer, tremenda mujer, la Madre Teresa de Calcuta, sí, vivió para servir, y esta mujer dijo: el hombre que no vive para servir no sirve para vivir. No sirve para vivir. Tomemos la toalla. Ya sabemos quiénes somos en Cristo Jesús, vimos ese ejemplo visible del Maestro. Vamos a servir aquí y allá afuera. El mundo nos necesita, iglesia, el mundo nos necesita hoy más que nunca. Padre, gracias, Señor, te damos en esta preciosa tarde. Gracias, Señor, porque tú eres nuestro Dios grande, Señor. ¿Qué puedo decir yo, Señor, al ver en tu palabra la grandeza de ti, de tu ser, de tu persona, Señor? Que 184 nombres que te dan en la Biblia no pueden encerrar, no pueden explicar la grandeza de lo que eres tú, mi Cristo. Y siendo tú, Dios tan grande, como dice Filipenses 2:8, que no estimaste el ser igual a nosotros, sino que te despojaste, te vaciaste de esa grandeza, Señor, para venir a la tierra y humillarte y ser un ser como yo, Padre, para darme esa salvación y para darme estos ejemplos maravillosos de cómo vivir con propósito, de cómo servir, de cómo cuidar y cómo amar a mi familia, a mi esposa y a mis hijos, sirviéndoles, Señor, sirviéndoles, Padre. Es difícil, Señor, hay veces que no puedo entenderlo, Padre, pero gracias, Señor, por este hecho tan grande de haber venido a la tierra y de haberte hecho visible, y que podamos ver tu ejemplo y que podamos ver que hay propósito, que hay esperanza en la vida, Señor, y que esa esperanza viene pronto con tu regreso. Pero mientras tanto yo quiero cumplir ese propósito, Señor, al cual he sido llamado. Soy único, soy un ser único y especial, Padre. Como lo dice también el salmista, mi embrión vieron tus ojos, Señor, cuando me formabas en el vientre de mi madre. Antes que yo naciera ya me conocías, Señor. Y todo esto lo hiciste, Padre, porque me amabas y me sigues amando, Señor. Gracias, Padre. Gracias por cada uno de los que estamos aquí. Ayúdanos a ser esos siervos fieles, Señor, que servimos, Señor, que demostramos que te amamos, Señor, no con nuestras palabras, sino sirviendo, siendo fieles, Señor, amándonos, perdonándonos y sirviéndote también a ti, sirviendo a los otros. Aún dice tu palabra, Señor, nos enseñaste que aún a nuestros enemigos, Señor, no es fácil, es un reto, como lo decimos, Señor, es un reto. Amar a mi enemigo es un reto, pero por eso necesito estar contigo, Señor, para que me revistas de tu poder y podamos decir: el Espíritu Santo está sobre mí, por cuanto me ha ungido para amar a mi esposa, me ha ungido para amar a mi hermano, me ha ungido para predicar al perdido, me ha ungido para seguir adelante en cada situación, Señor, y nunca darme por vencido y cumplir mi propósito. Y aquí esta iglesia así lo dice: el Espíritu del Señor nos ha ungido para seguir adelante con el propósito y darte la honra y la gloria a ti, Señor. Sigue restaurando nuestras vidas, sigue restaurando estos matrimonios, Señor, para que podamos ser ejercer ese liderazgo con toda la libertad
Señor, que tú ya nos has dado en Cristo Jesús. Nuestra casa, nuestro hogar está en Cristo Jesús. Créelo, mi hermano. El Señor sabía quién era y tú sabes quién es. Tu matrimonio está en Cristo. No temas, mujer, no temas, hombre. Sal adelante, que Cristo tiene todo en sus manos. A ti sea la honra y la gloria, Señor. Amén y amén. Gracias, Padre.